Buen día, mi nombre es Liseda Alvarado y actualmente estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante dentro del derecho civil mexicano, los efectos jurídicos en las obligaciones civiles, en el cual abarcaremos los siguientes subtemas: el pago como cumplimiento de las obligaciones, ofrecimiento de pago y consignación, incumplimiento de las obligaciones, consecuencias y por último, evicción y saneamiento. Así que comencemos. Primeramente, quisiera que entendiéramos el concepto de efecto, y es aquello que sigue por virtud una causa. Es decir, hay una acción sobre el hecho, por lo cual habrá un resultado. Este podría ser positivo o negativo dependiendo del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que hemos adquirido. Nuestro Código Civil Federal, en el título cuarto, efectos de la obligación, nos habla acerca del pago como cumplimiento de las obligaciones. El artículo 2062 nos dice: pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Aquí nos habla de tres formas en las que nosotros podemos pagar la deuda que hemos adquirido. Por ejemplo, puede ser de manera monetaria, es decir, yo voy a una tienda, me gusta una taza, cuesta 120 pesos, y si yo quiero llevármela a mi casa, tengo la obligación de pagar a la tienda esos 120 pesos para que yo pueda adquirir el producto. ¿Vale? Ahora dice, entrega de la cosa también puede ser un bien. Es decir, Pedro me presta 2,000 pesos, pero después de un tiempo yo hablo con Pedro y le digo: oye, ¿sabes qué? No voy a poder pagarte. Es posible que te dé a cambio mi celular, que también cuesta 2,000 pesos. Y él me diga: sí, claro, perfecto, ¿no? Y también viene esta parte de prestación del servicio. En este caso, Pedro me vuelve a prestar esos 2,000 pesos, pero yo le digo: Pedro, ¿me puedes prestar esos 2,000 pesos? Pero te pagaré limpiando tu casa una semana o 2 semanas. Entonces Pedro me dice: sí, sin problema, págamelo limpiando la casa. Entonces yo ya estoy ofreciendo un servicio para poder pagar esa deuda que adquirí con Pedro. Sigamos con el siguiente artículo, el 2063, que dice: el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. Ok, yo voy a una entidad bancaria y solicito un préstamo por 200,000 pesos, pero no lo puedo pagar. Pero tengo un auto que está valuado en 200,000 pesos. Entonces, pues trato de llegar a un acuerdo mutuo, por supuesto, y decir: ¿sabe qué? No voy a poder pagarle,
no tengo liquidez financiera ahorita, pero tengo un auto que es equivalente a la deuda que adquirí con ustedes. Entonces, es muy importante resaltar que tanto deudor como acreedor deben de estar en la misma sintonía, deben de estar de acuerdo respecto al hecho de ceder un bien. Entonces, si hay un mutuo acuerdo, es válido el que yo esté cediendo mi bien inmueble, en este caso mi auto. Y también es muy importante recalcar que el valor del bien que yo voy a ceder debe estar acorde a la deuda que adquirí. Ni debe ser con mayor valor ni con menor valor. Eso es como muy importante. La ley también nos da la oportunidad de que no solo sea el deudor la persona que cumpla con esta obligación. También puede ser mediante un representante o cualquier persona que tenga interés jurídico en cumplir con la obligación. Puede ser también por un tercero que no esté interesado como tal en el cumplimiento de la obligación, pero que tenga consentimiento expreso del deudor. O de igual forma, puede ser un tercero, pero el deudor lo ignora completamente, que este tercero pagó su deuda. Y por último, que puede ser en contra de la voluntad del deudor. O sea, si viene la tía y dice, yo voy a pagar su deuda, y el deudor dice, no, ¿cómo crees? No importa. O sea, esta persona, la tía, va y paga y no necesita el consentimiento del deudor. Entonces, hay que entender que aún así la ley nos permite muchas formas de poder cumplir con nuestras obligaciones y nos las fundamenta a partir del artículo 2065 al 2068. Es importante que nosotros tengamos muy presentes este tipo de leyes o, bueno, de artículos que nos ofrece la ley para cumplir con nuestros deberes. Ahora vamos con la parte del ofrecimiento del pago y la consignación. Ok, nos dice el artículo 2097 del capítulo segundo del ofrecimiento del pago y la consignación, artículo 2097. El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos para que éste exige la ley. Vamos a leer el siguiente, que es el artículo 2098. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Vamos a poner un ejemplo. María se divorció de Pedro y tienen una hija de 5 años. Entonces, María exige una pensión alimenticia para su hija de 5 años. El juez la otorga y bla, bla, bla. Entonces, por un tiempo, María se desconecta de la sociedad. No hay forma de contactarla vía telefónica, ni en el trabajo, ni en la casa. Entonces, Pedro, al ser una persona completamente responsable y que sabe que tiene una obligación con su hija, va ante el juzgado civil y dice, ¿sabes qué? He tratado de buscar a mi ex esposa María. El número de cuenta al cual yo depositaba, pues ya no está vigente.
no la encuentro, ya fui a su casa, ya fui a su trabajo, no me toman las llamadas telefónicas. Entonces, uno de los puntos que debe de cumplir esta parte de consignación es la de, ok, la tiene que autorizar una autoridad civil, jurídica, mejor dicho, entidad jurídica, en este caso un juez, y dice, ok, los juzgados familiares cuentan con tesorerías en las que pues se puede dar el dinero. Entonces Pedro está cumpliendo con su obligación, que es dar una pensión alimenticia, aunque no se encuentre la mamá, porque al final María no es la principal afectada, sino la niña de 5 años. Entonces, el dinero lo consigna el juzgado, quien es el que se va a encargar de notificar a María que pase a recoger el dinero que en su momento se le estaba pagando directamente a ella. Entonces, claro que va a hacer las diligencias pertinentes el juzgado de notificarla, de irla a buscar y bla, bla, bla. Al final ella tendría que presentarse a tomar ese dinero porque pues hay un tercero que es el principal afectado, ¿no? Ahora bien, sigamos con el incumplimiento de las obligaciones. Ok. Entonces, aquí viene, vamos a leer el artículo 2104 y nos dice, el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y prejuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiere de un plazo, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. Ok, bueno, vamos a dar paso a leer el artículo 2080 que viene de la parte del pago. Y este nos dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga. Y ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos, tratándose de obligaciones de hacer. El pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para cumplir la obligación. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Juan le pide a Carlos que le preste 1 tonelada de maíz y que en 3 meses que salga su producción le devolverá la tonelada. Carlos acepta el trato con Juan y pasan 5 meses y Juan no le ha devuelto la tonelada de maíz. Entonces, obviamente ya hay un daño hacia Carlos. ¿Por qué? Porque ya no pudo recuperar su tonelada de maíz. Y esos 2 meses extra que ya pasaron de la fecha acordada, pues tampoco lo pudo vender. Y también hay una pérdida. ¿Por qué? Porque no se cumplió en tiempo y forma y porque también quedó mal con algunos de sus clientes. Entonces, aquí aplica el artículo 2104, fracción primera, que dice, si la obligación fuere a plazo,
comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Entonces, Juan quedó con Carlos que en 3 meses le devolvería la tonelada de maíz, pero Juan no cumplió, se pasó por 2 meses. Entonces, ya hay un incumplimiento de la obligación, del primer trato que hicieron. Y nos dice el mismo artículo, fracción segunda, segundo párrafo. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y prejuicios por el solo hecho de la contravención. Aquí nos dice que como hubo un incumplimiento, hay consecuencias, como lo vimos desde el principio. Efecto, consecuencia y puede ser positiva o negativa. En este caso, cayó en el incumplimiento. Es una consecuencia negativa y por lo tanto deberá pagar los daños y perjuicios que provocó a Carlos por no haber cumplido con la entrega en el tiempo que se había pactado. O sea, como lo volvemos a repetir, le tendrá que pagar la tonelada de maíz que no le devolvió y por supuesto también le tendrá que pagar la pérdida de lo que en algún punto pudo haber vendido con sus clientes. También el artículo 2107 nos dice que la responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución de la cosa a su precio, o la de ambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. ¿Ok? El artículo 2108 también nos dice, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Entonces, bueno, la indemnización abarcaría el precio o la devolución del artículo, en este caso la tonelada de maíz, o ambos, dependiendo de a lo que se llegue a convenir. Es muy importante que una vez, bueno, que también entendamos esta parte y que lo sepamos. Que una vez que el deudor y el acreedor hayan convenido de pagar los daños que se ocasionaron por el incumplimiento de entregar el producto, si esto, a pesar de que ya lo convinieron, ya lo asignó un juez y dio un tiempo determinado para pagar, si no cumple con el plazo determinado, se incurre en mora. Entonces, esto significa que además de la obligación del deudor de pagar lo convenido, también tendrá que dar al acreedor una indemnización compensatoria que es equivalente a los daños y perjuicios que sufrió el sujeto activo del negocio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto claro y que sepamos realmente las consecuencias de incumplir un contrato, de incumplir las obligaciones que voluntariamente adquirimos. Y bueno, prosigamos con evicción y saneamiento. ¿Ok? Hay que definir primeramente ambas palabras en términos generales. Creo que eso es como importante. Y entendemos por evicción que hay una pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior ajeno. ¿Ok? O sea, yo ya perdí un derecho sobre algo. Porque ese derecho era de una persona ajena a mí. ¿Ok? Ahora,
Saneamiento. El saneamiento es un derecho que tenemos como compradores. Es decir, el vendedor tiene la obligación de garantizarme que la cosa que me está vendiendo, el objeto que me está vendiendo, tiene una garantía. Y sobre todo, una garantía en todos los aspectos. Legal, en calidad. ¿Por qué? Porque se supone que yo pedí un producto y ese producto es de calidad porque es mi requerimiento, es lo que yo necesito. Entonces el comprador me tiene, el vendedor me tiene que garantizar que lo que me está vendiendo realmente sea útil, que realmente me sirva en todos los aspectos, ¿no? Ok, ahora prosigamos a leer el artículo 2119, obviamente del Código Civil Federal, y nos dice, habrá evasión cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Perla le presta su auto a Gabriel. Y Gabriel le dice, oye Perla, en una semana te devuelvo el auto. Y Perla acepta y dice, ok, va. Pero Gabriel dice, pues no es mi auto, se lo voy a vender a María. Entonces María dice, pues necesito un auto, cumple con mis estándares, cumple para lo que yo lo ocupo y acepta. Y Gabriel le vende el auto a María y María lo compra. Entonces, cuando Perla le pregunta, oye, mi auto, y se desaparece y después se entera que Gabriel vendió su auto a María, dice, ¿cómo? ¿Cómo te atreviste a vender mi auto? Entonces ahí caemos en una evicción. Porque Perla, que es la dueña original, no vendió el auto como tal, sino Gabriel. Y fue porque Perla le prestó el auto. Entonces, entendamos que esa es una evicción. Y aquí nos los dice, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. O sea, había un dueño que nunca dio su autorización para vender el auto. Y en este mismo ejemplo entra el saneamiento. Como ya lo habíamos definido, entonces María, sin saber que el auto no era de Gabriel y que aún así, o sea, no sabía ya nada. Y por esa razón, pues compró porque ya necesitaba un auto y pues había un buen precio y aceptó. Aquí entra el saneamiento porque Gabriel debió garantizarle a María que era un auto en buenas condiciones, que por supuesto no era robado. Entonces, y que cumplía los estándares de ella, pero lamentablemente el auto ni siquiera era de Gabriel, era de Perla. Entonces, debe haber una indemnización tanto para Perla como María. En primera, porque Gabriel vendió un auto que ni siquiera era de él. Y todo esto se demuestra mediante proceso jurídico. ¿Ok? Entonces, Perla ya presentará sus pruebas, en este caso una factura, que argumente que es de ella el auto, ¿no? Y la evicción protege el derecho de propiedad. Entonces, está protegiendo a Perla. Ahora, el artículo 2120 nos dice, todo el que
enajena esta obligación, está obligado, repito, todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. O sea, Gabriel tiene que responder por la acción que realizó. Y por supuesto, María también está protegida. Por eso está el saneamiento. Gabriel tendrá que pagar reparación de daño tanto a Perla como a María por los perjuicios que causó a ambas personas. Está obligado a indemnizar tanto a María como a Perla. Entonces, ambas figuras, tanto evicción como saneamiento, protegen, son figuras protectoras de las víctimas hasta cierto punto de una persona que realizó actos equívocos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones de todo acto que realicemos. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser nobles y sobre todo transparentes a la hora de adquirir una obligación. Nada mejor que eso, ser conscientes de lo que estamos adquiriendo, de la obligación que estamos adquiriendo, para evitar consecuencias graves hacia nuestra persona. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya quedado en el entendido la explicación que llega a dar de estos temas. De nuevo, gracias y les deseo un bonito día.